casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche tengo un invitado sumamente especial. Se trata de Jorge Lara Bonilla. Jorge es hijo de un ministro asesinado por el cártel que dirigía Pablo Escobar, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984. El producto de su asesinato es que es la persona que pone en evidencia que Pablo Escobar era narcotraficante. Entonces, evidentemente, el futuro de alguien que tiene el valor de poner sobre la mesa este tema, pues, de alguna manera se venía diseñando. Más allá de esa historia, que es una historia que ha marcado, evidentemente, la vida de Colombia, la imagen de Colombia, la vida de cada uno de los colombianos, Jorge Lara es un pacifista. Una persona que ha decidido tejer puentes de paz, una persona que ha decidido a través de el activismo y de un episodio particular, que es el encuentro con el hijo de Pablo Escobar, ha tomado la ruta de elegir una sociedad donde se pueden construir puentes de paz, dejando de lado los rencores, empezando a entender que las historias políticas en este caso pueden ser distintas en la siguiente generación. Para mí la verdad que es un honor esta noche tener con nosotros a alguien que ha decidido darle la vuelta al rencor. Jorge, bienvenido esta noche a Esta Casa No es Hotel. De verdad es un gusto tenerte primero en Bolivia. Entiendo que vas a contarnos en la semana, mañana, pasado mañana, vas a estar en algunos lugares contándonos ciertos episodios de tu vida, el episodio más duro que es el asesinato de tu padre, y cómo eso ha podido transformarse en darle la vuelta al rencor y tejer puentes de otra naturaleza. De verdad, admiro mucho eso y me da mucho gusto esta noche tenerte con nosotros. Susana, te agradezco ante todo por la invitación, agradezco a todos los televidentes. Quiero agradecer también pues a la gente que hace posible esto. Estoy aquí por primera vez en Bolivia para compartir lo que han sido estos años de análisis, porque han sido muchos años para poder llegar a esto, para poder sentarte a hablar con la otra parte de lo que yo llamo la otra parte de mi vida. Desafortunadamente tuve esa historia. Como todos podemos tener historias diferentes, y como a los hijos de los victimarios de mi padre también les tocó esa historia. Entonces yo quiero agradecer de verdad ante todo a toda la gente que me permite estar acá para hablar con ustedes, que sean las Naciones Unidas, que sea la Dirección Penitenciaria, que sean pues las universidades que me van a recibir como la Católica, donde va a poder compartir esta historia. Una historia, como dices, que es complicada y que no mucha gente entiende. Mi primer encuentro con Sebastián Marroquín fue hace 10 años. Para que la gente se entere, Sebastián Marroquín es el hijo de Pablo Escobar, es Juan Pablo Escobar, que por necesidades prácticas de la vida se ha cambiado el nombre a Sebastián Marroquín. Les cambiaron el nombre, Sebastián Marroquín, que antes se llamaba Juan Pablo Escobar, como dices. Hoy está retomando otra vez ese nombre. El encuentro con Sebastián es un encuentro que yo había soñado mucho tiempo. Primero lo sueñas de una manera muy pasional. Pasional en el sentido que cuando ya empiezas a entender que a tu padre lo asesinaron por razones que no son lógicas, quiere decir razones que abandonaron a un ministro frente a las acusaciones que estaba haciendo. Rodrigo Lara Bonilla es un político que inicia su carrera muy joven. Nosotros somos... Mi abuelo era campesino, no era ningún político, no hacemos parte de esa línea de familias políticas colombianas. Mi padre entró a la política porque desde los 12 años ya escribía sus primeros discursos y se los cantaba al perro, que se llamaba soneto, porque la retórica era lo suyo. Lara Bonilla, cuando ya llega a lo alto, a lo más alto de su carrera, que es el Ministerio de Justicia, a los 36 años, para terminar muriendo a los 37, a los 36 él se da cuenta que Colombia se está convirtiendo en una narcodemocracia.
Narcodemocracia en el sentido que tienes ya a un Pablo Emilio Escobar sentado en el Congreso como suplente. Y que hay políticos que están aprovechándose de eso. Políticos que hoy en día están llamando a indagatoria para que respondan justamente sobre esos nexos. 34 años después, el crimen de Rodrigo Lara Bonilla sigue abierto. No lo ha podido cerrar la justicia colombiana. Y peor aún, la parte donde más dolor y más rabia y más ganas se dan de seguir con lo que estoy haciendo, es que Rodrigo Lara Bonilla, siendo la primera y única persona que ha denunciado a la mafia a esos niveles, en los que ya estaban, no hace parte de la ley de víctimas en Colombia. Rodrigo Lara Bonilla no es reconocido como víctima, porque hicieron una ley de víctimas que es retroactiva hasta 1985, firmada en 2009-2011. Retroactiva hasta el 85, pero a Lara lo asesinan 6 meses antes. 1984, 30 de abril. El que hizo la ley, yo no sé, pero no tenía mucho conocimiento de lo que había pasado realmente. Y yo quiero que a la gente, antes de irnos a un corte, porque tengo una batería de preguntas, quiero que nos cuentes una serie de cosas, le cuentes, porque yo tengo un público amplio y que evidentemente a nosotros nos llegan series de Pablo Escobar, del narco en Colombia, tú sabes, esto ahora está en Netflix todo el tiempo, ¿no es cierto? Que ahí está una parte de tu vida también, ¿no? ¿Por qué la muerte de tu padre se constituye en un hito, ¿no? O sea, la muerte de tu padre es un antes y un después. Muere Lara Bonilla y Pablo Escobar entra en una guerra contra el Estado, digamos. Ahí es donde se desencadena la guerra, el 30 de abril de 1984, el día que muere tu padre, más allá de que yo entiendo que se ha argumentado desde tu familia que no ha habido protección a ese ministro, que el propio Estado parecía que estaba desentendido de su seguridad, pero al mismo tiempo es ese episodio el que marca un antes y un después en la Colombia que ahora todos conocemos. Total. Colombia ya venía con su primera ola de narcotráfico de los años 70. Al fin de los 70, Colombia empieza a exportar mucha marihuana que sale de la región de La Guajira, llamada a esa época como la bonanza marimbera. Y mi papá ya empieza a mostrar a los guajiros del dedo. Mi papá ya sabía que ese dinero estaba creciendo, ya sabía cuáles eran las familias que se estaban aprovechando de eso y cuáles eran las familias que ponían sus tierras a disposición para empacar y sacar. Cuando Lara Bonilla empieza a darse cuenta de lo que es justamente esa mafia de La Guajira, después se da cuenta que hay un producto nuevo que llega, que es la cocaína. Y ahí se da cuenta también que esa gente con tanto dinero ya está accediendo a todas las esferas de la sociedad, el deporte, los negocios, la política, entre otros. Es en ese momento donde Lara Bonilla empieza a hacer las acusaciones que ningún otro político o personaje en el momento se atrevió a hacer, a dedo limpio y mostrándolos y diciendo usted, usted, usted. Y es ahí donde justamente hay un quiebre entre el antes y el después, entre una aceptación por parte de la sociedad de esos dineros mágicos, como les decían a los mafiosos, los mágicos, porque el día de la mañana aparecían con unas sumas de dinero que eran astronómicas. Entonces, el antes y el después llega en el momento donde Lara Bonilla dice, miren señores, esto no es normal lo que está pasando acá. Y la parte del desentendimiento por parte del gobierno en el asesinato de Lara es obvio porque el hombre pidió varias veces que le blindaran su auto y que con más de 8 escoltas alrededor tuyo te puedan matar. Y que peor aún termine el auto con las 2 sillas de delante baleadas, que están las fotos por toda parte en internet. Ahí te haces la pregunta, ¿dónde realmente está la verdad en el crimen de Lara? Donde balística demuestra que no entraron todos los tiros del lado del atentado, sino que del otro lado entró el golpe de gracia. Y cuando tú ya llevas 10 años trabajando con la paz y acercándote a la familia de los principales involucrados, y te empiezan a contar las cosas como son, ahí ya te das cuenta que la historia no está escrita y no está cerrada. Claro, Lara Bonilla lo que hizo de alguna manera, digamos, cometió el error, y aquí lo voy a poner entre comillas, por supuesto, de denunciar a Pablo Escobar y denunciando a Pablo Escobar, denunciar
todo un sistema, toda una cantidad de familias, toda una cantidad de políticos involucrados. Entonces Lara Bonilla se empezaba a constituir como la principal piedra del zapato de todo este sistema que hoy día estaba gobernando Colombia. Es lo que estás diciendo, no es solo la mafia la que estaba esperando que Lara saliera. Es simple. Si Lara llega a coger a Escobar y Escobar canta, se cae todo el sistema. Si a Lara lo llegan a asesinar, después hay que asesinar a Escobar y se acabó el problema. Si Lara extradita a Escobar como lo iba a hacer, se podía también calmar el problema. Porque en Estados Unidos lo hubiesen asesinado también a Escobar. Porque Escobar sí lo terminan matando, obviamente por sus bombas, por sus ataques. Pero ya se convierte eso en una guerra de carteles entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Pero el interés de matar a Escobar no era simplemente para quitarle el negocio, sino también para callar sus secretos. Para el silencio. Ahí nos vamos a ir un corte porque quiero entrar ya a lo personal. En toda esta historia que le acabas de contar a la gente, que seguramente mucha gente que nos está viendo pues la conoce, ¿cómo esto toca en lo personal? Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel, y ya volvemos con Jorge Lara Bonilla. Volvemos esta noche, estamos con Jorge Lara Restrepo, ¿no? Bonilla. Jorge Lara Bonilla, o Rodrigo, Lara Bonilla era su padre y él obviamente es Lara Restrepo, tiene otro apellido que el papá naturalmente. Jorge, a ver, tú has empezado con episodios, o sea, con movimientos reales para llegar a la paz, para mostrar escenarios de pacificación en Colombia, ¿no? Te has reunido con el hijo de Pablo Escobar. Por lo que he leído en las noticias acerca tuyas, tú tienes una relación incluso de cariño intensa con el hijo de Pablo Escobar. ¿Qué pasa desde tu perspectiva? Y aquí me interesa mucho tu opinión. Yo sé que tú trabajas en televisión, que estás muy metido en temas políticos también, con el tema del plebiscito de la paz. Esto te lo pregunto porque en octubre del 2016 una sorpresa, digamos, para el mundo, ¿no? Por ahí no ha sido una sorpresa en Colombia, pero definitivamente ha sido una sorpresa para todos los que no vivimos en Colombia, es que estos acuerdos por la paz que se habían venido negociando 4 años antes, donde habían habido una serie de países involucrados y que han pasado de las ideologías y todo aquello, y más bien lo que querían era concretar acuerdos de paz. ¿Qué pasa? Que la sociedad colombiana no les da luz verde. Y aunque hayan sido muy poquitos votos, desde tu perspectiva, ¿por qué, como tú, en calidad de víctima de todo este proceso de violencia que ha vivido Colombia, por qué gana el no? Mira, Colombia gana el no, pero termina de todas formas firmando el presidente esa paz y se me hace que era necesario. Llevamos más de 4000 años en esta tierra afinando el modo de matarnos, tallando mejor el metal para hacer mejores espadas, tallando mejor la piedra para tirárnosla mejor, sacando armas de destrucción masiva hoy en día. Llevamos más de 4000 años haciendo esto y hoy en día firman un acuerdo de paz y nos dicen que está mal desde hace 2 años. Por favor. Colombia es un país desafortunadamente que se acostumbró a vivir en la violencia. Se ha acostumbrado, es un país violento y eso es lo que tiene que cambiar desde la educación. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener una madre que se ocupó de nosotros de la mejor manera, nos quitó el odio con la enseñanza y enseñándonos y diciendo, miren lo que ustedes han vivido, miren la vida que han tenido como para que ustedes puedan venir hoy a hablar de violencia. A mí se me hace que Colombia está muy polarizado por la falta de información. Cuando la información no es clave, cuando la información que le das a la gente, cuando la historia no está en los libros de los colegios de los niños, la historia está condenada a repetirse. Pues volvamos a lo que estábamos hablando ahora, el caso de Lara Bonilla sigue en impunidad desde hace 34 años. Tú vas a ver, por ejemplo, el monumento de mi padre en Bogotá, en la calle 127, es una vergüenza. Es una vergüenza que tú pases delante de una pared llena de grafitis donde no hay ni una placa, donde habían pues unos focos de luz donde ahora son basuras.
¿Quién va a querer recordar a un héroe? ¿Quién va a querer ser héroe? ¿Quién va a querer una paz? Eso crea violencia. A mí me debería generar violencia ver eso. No me genera violencia, me genera reivindicación, ir a hablar con la gente, decir, oiga, señores, ustedes son los que manejan todo lo que son las estatuas y los monumentos de la ciudad. ¿Puedo saber por qué ese monumento lo tienen así? Jorge, uno de los argumentos digamos, de los detractores de este acuerdo, ¿no?, era que las víctimas merecían justicia, ¿no es cierto? Entonces, como merecían justicia, pues no había que firmar esos acuerdos. ¿Qué opinas tú cuando escuchas que las víctimas, tú en calidad de víctima, soy víctima, ¿no?, que no se firma un acuerdo porque mereces justicia? Se tiene que repetir esta lógica de persecución. ¿Dónde se corta? ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que la violencia se corta El presidente Santos nos dejó una paz firmada. Yo se lo agradezco al fondo del corazón. Pero no es lo que él dejó firmado que va a crear la paz en Colombia. La paz la creamos todos los colombianos día tras día, en nuestras acciones, en nuestra manera de comportarnos con la gente. Si nosotros esperamos que la paz sea simplemente ese acuerdo que él firmó, nos fregamos. Y eso es lo que pasa. Yo como víctima podría tener más rabia que todos, porque son 34 años que sigo esperando reparación, justificación y cerrar el caso del asesinato de mi padre. Hace unos años tuvimos el acuerdo de justicia y paz con el paramilitarismo. A esa gente le clavaron 8 años de cárcel y hoy en día, ¿dónde están? Están de vuelta a las calles. Están en las calles, están de vuelta en sus regiones y tristemente tenemos los líderes sociales, que es gente que está buscando la paz en el país, que están siendo asesinados semanalmente. Entonces, que me digan a mí que el acuerdo de paz de Santos no lo apoyan, es porque por dentro quieren guerra. Yo quiero paz, yo firmo los acuerdos, claro que sí. Voto una consulta anticorrupción, claro que sí. Yo no tengo contratos con el gobierno. No tengo contratos con privados ni con públicos, soy independiente, no le debo más que a lo mejor a un banco, como todos los humanos. ¿A la gente relacionada con el gobierno le conviene tener una situación? Yo creo que eso viene desde la época donde crean la DEA. Cuando van a crear la DEA se dan cuenta que hay un problema que se puede generar. Abramos la puerta de la heroína y después pongamos una agencia a luchar. Eso es un negocio redondo, la guerra es un negocio redondo. Y lo peor es que yo creo que en Colombia la guerra la gente no la quiere, porque todos los colombianos, todos tenemos un conocido, un familiar que ha sido tocado por esa guerra. Y estoy seguro que a los colombianos les diéramos la oportunidad de vivir en paz, la vivirían. El problema es que es un país con mucha desigualdad, una desigualdad entre los salarios, una desigualdad de los humanos frente a la justicia, donde la justicia tiene varias velocidades dependiendo quién eres o no. Donde todavía la casa por cárcel sigue existiendo para muchos bandidos o corruptos que llegan y el día de la mañana lo que hacen es que sacan millonarias sumas, admiten que sí hicieron tal, pero tienen casa por cárcel. Entonces, ¿dónde están? En una finca pagando una condena de 5 años, mientras que los hijos siguen yendo a Miami a jugar golf en jet. Es un problema donde yo creo que hay que apoyar a las cortes. Si nos damos cuenta, la base de la democracia en todas las sociedades son sus cortes. Los presidentes, los gobiernos van pasando, pero la credibilidad de las cortes, de los fallos que ellos puedan dar sobre tal o tal situación, son los que hacen la credibilidad de una verdadera nación. Y hoy en día en Colombia la gente está muy dolida por muchas cosas, como la gente que tiene una tendencia derecha te va a decir, es imposible que le den la posibilidad a los guerrilleros de hacer política. Yo estoy de acuerdo en un tema, no hay paz con impunidad, no hay paz con impunidad. No es tampoco una pena de 3 añitos que va a calmar y a quitarle las ganas de venganza a la gente. Yo pienso que tenemos que revisar todo el tema de la justicia. Colombia quiere paz, porque Colombia ha sufrido mucho, pero como en toda sociedad hay unas manzanas podridas que desean quedarse con un ambiente así para generar un beneficio personal. ¿Tú has pensado, tú tienes una notoriedad alcanzada y evidentemente dentro de Colombia la gente te conoce, no solamente por, tú trabajas en la televisión, no solamente te conocen por este esfuerzo de pacificación de tu país que estás llevando adelante de la mano de los hijos de narcotraficantes, ¿no? Has estado con
Juan Pablo Escobar, has estado con Carla Leider. Mónica Leder. Mónica Leider. Con Leder. Leder, que es hija de Carlos Leder. Que es uno de los socios fundadores del Cartel de Medellín. Todo el mundo conoce a través de las series, pues, Pablo Escobar, El Patrón del Mal, El Capo, todas estas series, narcoseries que son muy nefastas, no solo para la sociedad colombiana, sino porque eso te crea un resquebrajamiento moral de la sociedad, donde ya el narcotráfico es algo banal y glamour. Yo acercando, o se normaliza, ¿no? Es normalizado y es visto de una manera muy tranquila. Mira, para darte un ejemplo, salió una serie hace unos meses en Colombia que se llama La Piloto. Es de una mujer que maneja un avión, no sé, nunca he visto una narcoserie de estas. Pero la serie de La Piloto, el mismo gremio de pilotos en Colombia se fue a quejar a la televisión, a decirle, señores, ¿ustedes qué están haciendo? Están diciendo que todas las niñas que son pilotos, que son como bonitas, pueden caer en el negocio del narcotráfico. ¿Cómo es posible que te hagan el patrón del mal y que empiecen a sacar eso alrededor del mundo, haciendo ficción con una historia que fue escrita sin ni siquiera haberse acercado a la familia de Pablo Escobar? Entonces, es como si le dan una serie a mi padre y el que la está haciendo no me viene a preguntar si estoy de acuerdo. Entonces, generas dinero sin ni siquiera consultar con la familia del primer interesado, ya que vas a utilizar el nombre, el homónimo. Y peor aún, cuando salen esas series, es Colombia que las empieza a vender por toda parte. ¿Cuál es la necesidad de Caracol y RCN de intentar ganar dinero dañando la imagen del país? Cuando asesinan a mi padre y tengo 7 años y nos sacan del país, el primer dolor mío es a los 8 años y medio que llega un grande, más grande que yo en el colegio y me dice, tú eres colombiano, entonces tú eres el hijo de un narcotraficante. Acaban de asesinar a mi padre. Esa es la imagen que contribuye mi mismo país a dar por fuera. Hay que parar con ese ciclo. Y yo le diría a los canales internacionales, no compren esa porquería. Si quieren oír la historia, sentémonos y charlemos. Y nosotros, los principales involucrados, que la hemos vivido de sangre propia, les contamos la historia como fue. Tú tienes, ya que has tocado el tema, esta cuestión de las series, nosotros hemos visto un youtuber, bueno, varios, ¿no? Pero uno en particular que ha estado cerca de Escobar hasta el último tiempo y que tuvo incluso procesos de negociación de la cárcel en la medida que más vaya contando fases de la historia. Y evidentemente lo que tú dices es que raya en temas éticos, ¿no? Por ejemplo, él que de mote le dicen Popeye, creo que si no estoy equivocada. John Jairo Velázquez. John Jairo Velázquez, exactamente. Los critica mucho a ustedes, a ti y a Juan Pablo, por hacer estas conferencias de conciliación. Él sostiene que estarían utilizando la memoria de sus padres y toda esta cuestión. Pero en paralelo, John Jairo Velázquez, hace unos videos que rayan en la falta de ética. Mira, hablando de ética y hablando de Popeye son temas totalmente incompatibles. Es el agua y el aceite, eso no se mezcla. Ética y Popeye no, eso son dos palabras incompatibles. Y la primera te voy a decir por qué. John Jairo Velázquez, la primera cosa que tenía que hacer era quedarse callado cuando salió de la cárcel. No coger las redes sociales como las cogió, a poder ventilar cosas de las que él está orgulloso. Perdón, pero yo oigo a un John Jairo Velázquez diciendo, el día que matamos a ese bebé, ya, solo con esa frase te condenó a 20 años más. ¿Por qué razón? Porque solo con esa frase estás volviendo a matar al hijo que ya le mataste a una señora. Una de victimización total. Popeye es una persona que ahorita está en la cárcel de nuevo. ¿Por qué razón? Está ahorita en la cárcel porque saliendo de la cárcel de haber pagado condena, que estuvo más de 15 años en la cárcel, después de pagar esa condena sale y empieza a intentar recuperar los bienes que él había dejado en manos de otra gente. Dinero mal habido, obviamente, porque Popeye no es que sale de Harvard o de una empresa bancaria, no. Él salía del narcotráfico, del era cártel, un sicario, claro, eso, ese dinero era mal habido y se lo dejó a gente. Cuando salió de la cárcel, se fue a cobrar sus bienes y no se lo quisieron devolver. Y empezó entonces a amenazar a esa gente. Y amenazando a esa gente para recuperar sus bienes es que lo empezaron a intervenir.
A ese hombre lo podían haber parado hace mucho tiempo por apología al crimen en sus canales de YouTube. YouTube le debería haber bloqueado la salida a ese hombre en sus redes sociales. Le deberían haber cortado vamos a decir, le deberían haber cortado la voz digital. Entonces, que Popeye venga a decir que lo que hacemos Sebastián y yo está mal. Perdón, pero ese hombre no tiene valor, ni moral, ni ética para venir a hablar de nada. Tú has estado en la televisión, has estado en estas conferencias que estás dando alrededor del mundo. ¿Has pensado en algún momento lanzarte a la política, estar en vida activa política en Colombia y justamente empujar los temas, el tema de la cultura de paz, que es lo que estás empujando hoy día desde la sociedad civil? Mira, yo siempre he pensado que la política es necesaria. La política es necesaria para una construcción de país. Yo personalmente aprendí a conocer Colombia desde fuera. Yo salí a los 7 años, bueno, nos sacaron de Colombia a los 7 años por razones de seguridad. Y es estando fuera que aprendí a conocer al país, con una visión muy abierta, entendiendo que es un país en el cual hay polos, en el cual hay cosas diferentes. Y volví a Colombia hace 10 años, 9 años exactamente. Volví a Colombia hace 9 años y es ahí donde decidí meterme más dentro del problema, trabajando con Naciones Unidas, yendo a las zonas de conflicto, estando con exparamilitares, guerrilleros, narcotraficantes, raspachines, víctimas, victimarios. Y desde las regiones más profundas del país, desde las 4 coordenadas del país, conocer la problemática que tenemos, conocer verdaderamente la problemática de un país que es tan rico. Entrar en política no ha sido mi ambición, me han llamado de muchos partidos políticos y han visto a lo mejor un interés en el apellido o en las acciones, no sé, pero han llamado. Hoy en día no me siento representado por ningún partido activo del país, porque todos los partidos que están en Colombia hoy en día los he visto cambiarse mucho, sobre todo los de la derecha. La izquierda siempre ha sido como más fiel a su ideología y a sus cosas, pero en Colombia decir que te gustan unas ideas de izquierda ya te tildan de guerrillero, o decir que tienes unas ideas de derecha que te gustan te van a tildar de paramilitar. Y ese es el problema. El problema es que también tenemos un país que le invierte 3 punto y pico % a la educación de su PIB. Hay que aumentar eso, hay que aumentar para agrandarle justamente el espectro a la gente. Y política, por ahora prefiero lo que estoy haciendo, que es ir a hablar con la gente. Contanos, antes de cerrar el bloque, y de verdad agradecerte muchísimo por haber estado esta noche con nosotros, Jorge, de verdad ha sido un placer tenerte, y agradecerte que te has hecho campo en la agenda. ¿Qué has venido a hacer a Bolivia? Mira, hoy en día, pues como te digo, estoy muy contento de estar acá porque vine a hacer unas conferencias sobre la paz, el perdón y la reconciliación, que es la misión de los diferentes partners que me han traído acá. Es gente que piensa que con la paz y la construcción podemos sacar adelante país. Hoy en día estamos preparando 3 conferencias que van a ser con la Universidad Católica. Iniciamos el día de mañana, vamos a estar en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, y vamos a estar también en los centros penitenciarios. En los centros penitenciarios, porque es importante decirle justamente a toda la gente que está dentro de la cárcel que los errores uno los comete, pero uno no tiene que vivir con los errores del pasado. A partir de hoy, hasta mi próxima frase, puedo cambiar con mi destino. Y la idea es aportarles eso, lo que tenía que ser mi venganza se está convirtiendo hoy en día en paremos toda guerra, los que les gusta lo que hago muy bien, los que no les gusta sigan criticando, pero yo no voy a parar. Y ahorita lo que quiero es ir a hablar a la cárcel, que son cárceles muy pesadas, pero es una labor que ya hacía mi padre hace 34 años y la vida es la que me lo puso delante. Entonces vamos a dar las conferencias con los estudiantes que van a ser el futuro de tu país y hablar con los pobres delincuentes que están metidos allá y que espero de verdad, pobres, ¿por qué sentido? Porque uno no nace con los mismos parámetros. Entonces quiero llevarles ese mensaje de esperanza en el cual gente como Mónica, Juan Pablo y demás hijos de victimarios sí le han podido dar la vuelta a la historia. Y si ellos han podido, cualquier delincuente en el mundo lo puede hacer. Te agradezco mucho estar acá, mucha suerte. Mañana voy a estar en la Universidad Católica, voy a ir a escucharte, Jorge, y bueno, a través de las cámaras invitamos a todo el mundo a que vaya a escucharte. De verdad ha sido un placer conocerte y tenerte, y de verdad
Me alegra mucho todo lo que estás haciendo de corazón, esa cuestión de voltear el rencor y de ir en búsqueda de una sociedad pacífica. De verdad es admirable cuando hay todo lo que hay por detrás, ¿no? Te agradezco a ti, le agradezco a todos los televidentes, a todo el pueblo boliviano, y yo sé que podemos construir un país, una región y un continente lleno de futuro. Gracias. Nos vamos un corte, volvemos a la segunda parte del programa. Vamos a hablar de la ley de partidos políticos. Quédese con nosotros, en esta casa no es hotel. Buenas noches, volvemos a esta casa no es hotel. Esta noche estamos en la segunda parte del programa y vamos a hablar del tema de la semana, por supuesto, la ley de organizaciones políticas que ha estado en tratamiento en la Asamblea Legislativa. Esta noche está con nosotros Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, y Wilson Santamaría, diputado de UD. Bienvenidos a los dos. Gabriela, quiero empezar contigo y que le expliques a la gente de forma sintética, de manera muy sencilla, la necesidad de esta nueva ley, la finalidad de esta nueva ley, el por qué se incluyen las primarias obligatorias, de qué se tratan las primarias obligatorias, darnos un contextito de la ley. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Gracias por la invitación, Susi. El proyecto de ley viene trabajándose hace muchos años desde el Tribunal Supremo Electoral, desde el órgano electoral plurinacional. Han habido varias consultorías que se hicieron al respecto, con la participación de diversos consultores de diversas, digamos, tendencias políticas. Un ejemplo de eso es que entre las consultorías, para dar un ejemplo, está Carlos Hugo Molina como consultor de este proyecto de ley, como está Adolfo Mendoza, es decir, ha habido una pluralidad de consultores y de personas que han participado en la elaboración del proyecto de ley al interior del órgano electoral. El órgano electoral pasa el proyecto de ley en mayo. Aquí tengo, digamos, la versión que pasó el órgano electoral a la Asamblea. El 14 de junio, de 2018, presentó el órgano formalmente a la Asamblea, es decir, hace mucho más de 2 meses. Tiene algunas novedades, entre ellas las primarias para la elección de presidente y vicepresidente en cada partido. ¿De qué se tratan las primarias? Cada partido político o agrupación ciudadana de carácter nacional, en este caso transitoriamente, van a poder presentar sus binomios en una elección que se va a dar simultáneamente, es decir, el mismo día todos los partidos políticos, toda la militancia de los partidos políticos participará en esta primaria. Cada partido político presenta sus binomios previamente al Tribunal Supremo Electoral y se llevan elecciones en todo el país. Quienes votan, los militantes y las militantes de cada partido político, y los resultados de estas elecciones son las que definen qué binomio va a la papeleta en cada partido político. Eso es muy brevemente explicado. Dos temas, Gabriela. A ver, que la oposición inmediatamente de temas de reacción, ¿no? Analistas también, ¿sabes? Que ha habido 2 puntos, que se adelanta esta cuestión de las primarias, que debió ser, que se planteó primeramente para el 2025. Entonces, quiero que nos cuentes un poco alrededor de eso. Y la segunda, la sospecha de que el verdadero propósito de aprobar esta ley es sacar de juego a algún candidato, como es el caso de Mesa, por ejemplo. Bueno, eso es absolutamente falso. Mira, yo tengo aquí un artículo de opinión de Ricardo Paz, Vallivian, de mayo del 2016. Y en este artículo, Ricardo Paz respaldaba absolutamente la necesidad de que en Bolivia se implementen primarias, que se profunde la democracia interna en los partidos políticos, y que se esperaba que de una vez la nueva ley de partidos o de organizaciones políticas establezca esta primaria. Acá está el artículo 2016 y me parece extraño que Ricardo Paz sea hoy, en este momento,
uno de los analistas que alerta sobre los peligros de las primarias, cuando opinaba de esta manera. No sé qué es lo que ha hecho que cambie tanto Ricardo Paz su opinión sobre las primarias el 2016 y ahora el 2018. Esta ley, y miren, aquí tengo un artículo que es de junio también, donde un vocal del Tribunal Supremo Electoral dice que la Asamblea tendrá que evaluar si son viables las primarias del 2019. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Hay todas las condiciones, entendemos nosotros técnicamente, y los tiempos suficientes como para que se pueda ir a elecciones primarias del 2019. Pero lo más importante es que estas primarias lo que hacen es democratizar al interior de los partidos. ¿Cómo se elegía antes las candidaturas, o se elige todavía antes de la aplicación de estas primarias y otras formas de democracia interna en los partidos? A dedazo. Los dueños de los partidos eran los que más plata tenían y generalmente eran los que tenían la candidatura presidencial o vicepresidencial y punto. Con esto se acaba un poco la lógica de los dueños de partidos, el dedazo de alguien, etcétera, y vamos a fortalecer una democracia que a todos nos sirve. Los partidos políticos en última instancia son los canales claro, desde donde se sale la representación política, y esta ley, además de democratizar a través de primarias, de otras formas de democracia interna, lo que hace es que mujeres y jóvenes estén los partidos obligados a darles espacio. El 50% de las mujeres de su dirigencia, a todos los niveles, nacionales, departamentales, municipales, y también a los jóvenes y las jóvenes, cosa que antes la ley no obligaba. Y entonces las mujeres tenían muy pocos chances de llegar a esos espacios y los jóvenes también. Wilson, ¿por qué la oposición ha puesto sus objeciones sobre la realización de las primarias cuando, digamos de manera muy clara, las primarias fortalecen al militante? El más beneficiado de este asunto definitivamente es el militante que hoy sí tiene interés de ir a votar y de generar procesos de negociación. Pero nosotros hemos visto que ha habido una observación toda la semana de las distintas tiendas políticas de la realización misma de las primarias. ¿Qué opinas sobre esto, Wilson? En tu calidad de que yo sé que tú has hecho militancia política, luego, nada, has sido diputado, eres un diputado que además has tenido fricciones también, muy dueño de tu palabra. Entonces, ¿por qué, digamos, alguien que hace militancia objetaría las primarias? A ver, está claro que necesitamos fortalecer el sistema de participación dentro de los partidos. Eso es innegable. Necesitamos actualizar la ley que tenemos, que viene de los 90 a la nueva Constitución. Y necesitamos incorporar una serie de parámetros que tienen que ver con transparentar los recursos que financian a los partidos, con garantizar pluralidad en su acceso a los medios de comunicación en tiempo de campaña, que necesita regular la publicidad que viene desde el Estado en tiempo electoral. Es decir, hay muchos temas que son muy importantes, que yo los destaco en una norma que es necesaria. Pero, ¿cuáles son los cuestionamientos? A mí me gustaría ir un poco de abajo arriba. Primero, he leído este artículo, el que menciona Gabriela, y evidentemente el año 2016, Ricardo nos explica un poco cómo funcionan las primarias a través de la ley PASO, que son primarias abiertas y simultáneamente obligatorias en la Argentina. Y el modelo que nosotros hemos optado es el modelo decadente, ¿no es cierto?, por el que van los gringos, demócratas y republicanos, porque es una primaria cerrada, donde solamente pueden participar los militantes. Ya no hay simpatizantes, que es lo que tenemos en la actual ley. Entonces, cuando tú miras ese universo de participación, resulta que no vas a llegar ni siquiera al 10% de la ciudadanía, de dinamización en la toma de decisiones de las instituciones creadas para la representación política. Pero eso más bien no apura a la tienda política a conseguir, a invitar, a que haya más militancia. Ese debería ser el propósito, pero cuando tú miras el calendario propuesto y en octubre tienes que tener cerrado el tema de las alianzas, inscrito, y en enero ir a votar, ¿tú crees que ese es un plazo más o menos razonable para garantizar
la efectividad de una disposición que lo que debería de buscar es pluralidad, gran participación, incorporación de la ciudadanía activa en la militancia? Por supuesto que no. Entonces, nuestro cuestionamiento tiene que ver primero con eso. El Tribunal Electoral evidentemente nunca ha dicho de forma taxativa que no se puede hacer una primaria el 19. Pero lo que ha dicho es que técnicamente no era viable hacerlo en las fechas en las que se plantea. Y eso es más o menos razonable, ¿no es cierto? Un proceso electoral normal implica tiempos, al margen de los recursos, la parte operativa, garantizar la logística, sistemas, más aún si lo que quieres hacer es en simultáneo garantizar una serie de procesos de las diferentes organizaciones políticas con personería vigente, que hoy creo que son 14. 9. Unas participan, otras no, otras en acreditación y de acuerdo a la ley podrían participar hasta 60 días antes si es que logran su personería. Entonces ahí hay problemas de legitimidad. Y nuestro cuestionamiento mayor, desde luego que tiene que ver con el referéndum, ¿no es cierto? Es decir, en un país serio, una primaria cerrada no puede estar encima de la Constitución. Ese es un gran problema. Y miremos cerca, Chile, miremos Argentina, las condiciones en las que se plantea técnicamente no son las mismas. Segundo, una bancada política con sus 2/3 no puede pasar por una decisión soberana, que es el tema del referéndum. Es muy importante la participación de la militancia en la toma de decisiones de los partidos, pero es más importante el respeto a la voluntad popular. Y más importante todavía es el respeto a esa decisión que hoy está en tela de juicio, porque ustedes saben muy bien que nosotros en diversas vías hemos acudido al tribunal para que se pronuncie de una vez respecto al efecto vinculante y al cumplimiento obligatorio de los resultados del referéndum del 21 de febrero. Este es un parangón importante porque nuestra otra justificación de no poner en vigencia esta ley el 19 tiene que ver con una intención, con un ardid de validar una candidatura que desde nuestra perspectiva no puede ser. Ya. A ver, yo te voy a hacer una repregunta de la primera parte y más adelante hablamos de la segunda parte de lo que has señalado. O sea, las primarias al parecer le convienen a una parte de la oposición, a esa parte que tiene la tienda política organizada, ¿no? Y no serían convenientes para la presencia de hombres o de un hombre sin partido, como es el caso de Carlos Mesa. Ejemplo, para Samuel Doria Medina es una oportunidad grande, importante, creo que la única en todo este tiempo de desembarazarse de cierta oposición y fortalecer lo que ha venido trabajando durante años. Entonces, ¿qué opinas tú de el tema ya real, ¿no? Ya sobre lo que está en la mesa, del fortalecimiento de específicas tiendas políticas que han venido trabajando, de organizaciones políticas que han venido trabajando sobre una estructura, sobre una institucionalidad? Es que es bien complicado hacer hipótesis sobre lo que no sabemos que va a ocurrir. Es decir, estos días la gente todavía ha terminado de digerir qué es la primaria. No ha terminado de comprender cuál es el objeto de la ley de organizaciones políticas, ¿no es cierto? Hay todavía una confusión generalizada porque es nuestra primera experiencia, pero también siento un creciente malestar que no sé en qué vaya a desembocar, ¿no es cierto? Entonces, no me animo a especular sobre quién se beneficia más o menos, porque creo que las fuerzas de oposición democrática por ahora están más concentradas en lo otro, en defender la voluntad popular. Ahora, ese tema de Carlos Mesa no puede participar, o él sería más perjudicado, o el uno se puede beneficiar más. Todo aquel que tiene personería y tiene un registro de militantes puede participar, ¿no es cierto? Si se juntan esos padrones y deciden dentro de esa alianza haber varios binomios en competencia, es una decisión. Tienen ¿no es que cierto? estar, para la participación tienen que ser ya organizaciones políticas o agrupaciones ciudadanas ya inscritas, ¿verdad? Así es, tienen que tener personería vigente o, como dice la norma, los que hayan presentado su documentación hasta 60 días antes de la convocatoria, pero que hayan presentado los libros y que hayan obtenido la resolución. Eso no sé si vaya a ocurrir y habrá que preguntarle al Tribunal Supremo Electoral, sobre el que me gustaría referirme en la siguiente parte, porque el comunicado que ellos han enviado a la hora que iniciaba el tratamiento de esta ley, yo lo cuestiono con vehemencia porque me parece de falta de responsabilidad. Una aclaración, Susana, para que le quede claro a la gente. Hay 9 partidos y agrupaciones ciudadanas que tienen una personería vigente en este momento, ¿no? Pero además hay 16
agrupaciones ciudadanas o partidos políticos que iniciaron hace meses ya, muchos de ellos, su proceso de obtención de personería jurídica. Para esas tiendas políticas o partidos o agrupaciones ciudadanas que están en su proceso de obtener una personería jurídica, la ley ha establecido unos plazos para que ellos puedan cumplir un cronograma, obtener una personería jurídica y participar en las elecciones primarias. Porque lo más antidemocrático sería decir, bueno, los que no tienen personería jurídica ahora, cuando se saque la convocatoria, chao. Y eso no sería democrático porque realmente esas tiendas políticas, esas agrupaciones ciudadanas ya han iniciado hace varios meses ese proceso de obtención, han obtenido sus libros, están haciendo la colecta de firmas para llevar adelante su obtención de personería jurídica y lo van a poder seguir haciendo. Van a tener que cumplir estos plazos y van a poderse presentar como cualquier otro partido o agrupación que ya tenga su personería jurídica vigente. Es más, esta ley permite además que transitoriamente esos partidos o agrupaciones ciudadanas puedan seguir funcionando con la ley de partidos y la ley de agrupaciones ciudadanas hasta el 2021. El 2021 todos tienen que haberse adecuado a esta ley. Es decir, que para las elecciones del 2019 y las elecciones del 2020 podrán seguir participando en elecciones e iniciando su proceso de transición. Porque, por ejemplo, esta ley ya no contempla las agrupaciones ciudadanas de tipo nacional. Todas se tienen que convertir en partidos políticos, pero no lo van a tener que hacer hasta diciembre. Van a tener un proceso seguramente más largo de conversión y van a poder participar. Aquí no se le está limitando el derecho absolutamente a nadie a que pueda participar. Gabriela, yo te quiero hacer la pregunta que luego es que en relación a lo último que señala Wilson, que también tiene que ver con una objeción sostenida en la que ha venido la oposición constantemente diciéndola, ¿no? Y es la no participación de Evo Morales. El MAS ha dicho que Evo será candidato. ¿Existe alguna duda dentro del movimiento del socialismo sobre la candidatura de Morales? No, para nada. Hay una sentencia constitucional que tiene más de 8 meses vigente en el país que habilita la candidatura del presidente Evo, el vicepresidente, de Rubén Costa si quiere presentarse el 2020, de Percy Fernández si quiere presentarse el 2020, de Revilla si quiere presentarse el 2020. Es decir, una sentencia constitucional que no está habilitando solo a Evo Morales ni al vicepresidente, sino a todas las autoridades que hoy ejercen una responsabilidad como autoridades y quieren ir a una reelección. Y por lo tanto, Susana, me parece que se está tratando otra vez de manipular la opinión pública como si esta ley estuviera habilitando al presidente Evo Morales. No, para nada. Lo que habilita al presidente es esa sentencia constitucional. La oposición y todo el país lo sabe hace 8 meses. Y lo que yo percibo, Susana, en el fondo, es que, como un titular de un medio de comunicación hoy día decía, un poco la ley destapa, lo que sí hace es destapar las grandes dificultades que tiene la oposición para generar proyectos políticos que vayan a enfrentar en una elección general al presidente Evo Morales. Gabriela, yo te voy a plantear un escenario porque como la ley está a punto de aprobarse, ¿no? Sí me interesa, evidentemente, conocer qué pasaría si, ¿no? La oposición, por una parte, ha dicho que va a participar en estas primarias. Una dice que participa. Otro grupo dice que no se debe participar. Otro grupo dice que se debe participar en la medida que Evo Morales participe. Por lo que tú acabas de señalar, Evo Morales es el candidato para las primarias que tiene el movimiento del socialismo y el candidato que eventualmente, después del resultado de las primarias, tendrá para el 2019. ¿Ustedes han evaluado la situación de
si la oposición no participa en las primarias, no hace el proceso de primarias? ¿Han evaluado ese escenario? Yo no lo creo así, Susana. Puede haber muchas vociferaciones en medio de un debate, pero en última instancia creo que la ciudadanía, aquella ciudadanía que ha votado por la oposición, va a esperar que la oposición, en una lógica madura y en términos de asumir reglas del juego democráticas como son las internas, va a empujar a sus propios liderazgos a que asuman unas primarias que además lo que hacen es mejorar la calidad de democracia que tenemos en el país en general. Ya hay experiencias en las cuales la oposición decidió apartarse de los procesos electorales, por ejemplo en Venezuela, y fue una experiencia pésima para la oposición porque quedó absolutamente fuera del escenario legislativo, sin posibilidades de debate real, con presencia real durante 5 años, lo cual es un mal negocio para cualquier opositor. Si uno no tiene desde dónde hacer política, difícilmente puede fortalecerse, rearticularse o plantear una opción. Lo que sí veo es que la oposición, y vuelvo a la idea anterior, esta ley lo que hace es desnudar a una oposición que sabe que hay hace mucho tiempo que sabe que hay elecciones del 2019 y no ha logrado organizarse, tiene dificultades para plantear un programa o un plan de gobierno y se ha quedado en un no para todo. No la ley, no me gusta las políticas de Estado, no me gusta que hagas esto, no le gusta nada, pero no plantea una alternativa. Y al haber desnudado esta ley, siento que los deja en muy mal lugar a los opositores. Wilson, varios temas han salido desde la oposición. Yo te he escuchado hacer algunas declaraciones que me han parecido bastante claras. Evo Morales, aparentemente, por lo que señala Gabriela Montaño, finalmente Gabriela Montaño, militante, una importante líder del movimiento del socialismo, ¿no? Plantea Evo Morales va a estar, ¿no es cierto? En ese escenario, ¿qué hace la oposición? ¿Le conviene a la oposición no presentarse a unas primarias de cara a fortalecerse como una opción real? ¿Le conviene alejarse de un escenario electoral? Bueno, a ver, algunas puntualizaciones primero. La oposición, esta ley no deja en conflicto a la oposición, porque las fuerzas de oposición democrática en alianza con representación en la Asamblea, varias han obtenido recién sus personerías nacionales, han actualizado sus registros de militantes y a diferencia de ustedes, nosotros no tenemos uno, tenemos varios candidatos. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo se va a elegir? ¿Cuál es la metodología? Eso es un tema que nosotros tendremos que evaluar oportunamente, ¿no es cierto? Pero no considero tu punto de vista adecuado a nuestra realidad, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos inconveniente en ir a las primarias. Como que hemos hecho un ejercicio de eso, ¿no es cierto?, en el anterior proceso electoral. Vamos a las primarias, pero vamos a las primarias con los que están habilitados, con los que pueden participar en la primaria, con los que no tienen impedimento. Claro, ustedes se escudan en una sentencia constitucional que nosotros calificamos de apócrifa y por eso hemos acudido al sistema interamericano y esperamos que en los plazos que la norma establece y que el reglamento de la Corte han fallado en la lógica jurídica, oportunamente se manifiesten. Usar las declaraciones de un comisionado que no vino en misión oficial a Bolivia por ese asunto, sino invitado por una universidad privada, me parece poco responsable y antiético. Por otro lado, hay un tema que tiene que ver con la famosa sentencia constitucional. Yo siempre he establecido en mi lógica jurídica que es una sentencia ilegal porque se ha manipulado de tal forma su interpretación que lo que pretende es, como nunca en ningún país que se precie de tener democracia,
pisotear la voluntad de la ciudadanía y anteponer el interés de una persona por sobre la decisión soberana de un pueblo, inclusive generando contradicción con la propia norma. El artículo 190 de la ley 026 ha establecido que los procesos electorales, referendos, revocatorias de mandato, no pueden ser anulados por ninguna causa y ante ninguna instancia. ¿Cómo es que estando vigente esa norma se ha acudido al Tribunal Constitucional? Claro, para premiarlos luego con cargos en el servicio exterior, para que sus esposas vayan a trabajar a esas legaciones en Europa. Esa era la razón por la que el Tribunal Constitucional ha decidido torcer la norma y pisotear la voluntad popular. Entonces, el tema aquí es de fondo. No tiene que ver con lo que nosotros tenemos o no tenemos. De programa de gobierno vamos a discutir cuando ustedes quieran. Por supuesto que tenemos una visión de lo que hay que hacer en el país. Hay que garantizar el Estado de Derecho, hay que recuperar la libertad de expresión plena, hay que resolver el tema de economía, hay que profundizar una Bolivia productiva. Lo vamos a discutir oportunamente, pero hoy para nosotros ese no es el escenario, ¿no es cierto? La oposición está pues en el fondo de la pared, porque o les hace el juego para que vayamos a la primaria, desconociendo la voluntad popular, sometiéndonos a esta ley, o nos sumamos a la resistencia que la ciudadanía plantea. Esta ley no es una cosa menor. Yo comparto, perdón Susana, yo hasta el día en que se trataba en detalle, yo pensé que íbamos a recuperar un poco la cordura, como estaba establecido en las disposiciones transitorias, de una aplicación progresiva hacia el 24, porque eso era lo técnicamente adecuado y correcto. Retroceder esa disposición, aplicarla para esta elección del 19, por supuesto que a cualquier ciudadano que no esté involucrado en política le va a quedar contundencia de que lo que se pretende es usar la ley para habilitar a una persona, más allá de un fallo constitucional. Dos temas que te quiero repreguntar. Al inicio de tu anterior intervención nos decías que la ciudadanía no tenía muy claro de qué se trataba una primaria y que antes de pensar en una primaria quizás había que pensar en una socialización. Entonces, si la ciudadanía no sabe de qué se trata de una primaria, ¿de qué resistencia a esa primaria me estás hablando si no la conoces? Es que la gente comprende con mucha facilidad que lo que la norma que va a pasar al Senado pretende a través de una primaria es movilizar a los partidos para legitimizar las candidaturas de los que no pueden ser. Porque al haber tú establecido que el resultado de esa primaria es vinculante, estás haciendo que el que no va a la primaria no puede habilitarse para ser candidato a la elección del año 2019. Por eso es que es una norma que tiene un claro contenido político y que ha sido ajustada para beneficiar finalmente a quienes nos gobiernan. Simplemente una cosita, preguntita Susana, para aclararnos, Gabriela, por favor. Digamos que esta ley no haya sido enviada. Digamos que esta ley no existiría. Tú, militante del Movimiento al Socialismo, ¿Evo Morales se hubiera presentado de todas formas en la elección del 19? Por supuesto, porque hay una sentencia constitucional que así lo dice. Y por eso la discusión de esta ley no es esa, Susana. Si quiere discutir la oposición 1000 veces la sentencia, que lo haga. Una sentencia del Tribunal Constitucional es de última instancia y no hay una instancia a nivel nacional jurídicamente hablando que pueda discutir esa sentencia. Y ellos lo saben. Entonces, no es la ley la que genera esa situación. Primera cosa que ya la dije antes. Segunda cosa, Susana, yo lo respeto mucho a Wilson porque admito y lo digo en muchos espacios, es uno de los opositores en la Cámara de Diputados que siempre ha tenido la voluntad de debatir con cierto nivel la política y con cierto nivel las leyes. Y Wilson sabe que durante los 2 días que hemos debatido la ley en grande y en detalle, la gran mayoría de observaciones que planteó la oposición las hemos asumido, inclusive en el caso de ciertos plazos que se habían establecido en la comisión y que el propio Tribunal Supremo Electoral dijo, con esos plazos nos dificultan ir a la primaria del 2019. Ajustamos esos plazos. Hoy el Tribunal Supremo Electoral tiene otros plazos de los que había aprobado la comisión y no creo que la opinión del Tribunal Supremo Electoral sea la misma que en su comunicado, para dejar absolutamente claro. Varias observaciones que planteó el propio diputado Wilson Santamaría en la Cámara de Diputados han sido asumidas. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos debatiendo una consigna de la oposición cuando ese no es el tema de debate. El tema de debate es una ley
¿nos importa una ley que democratice a los partidos políticos, sí o no? Wilson ha dicho que sí, y se lo creo. Como se lo creo a muchos opositores que están en esa búsqueda, que han sido víctimas, por ejemplo, de violencia y acoso político al interior de sus bancadas y de sus partidos políticos, que les interesa que existan mecanismos claros a través de los cuales la militancia pueda defenderse de los dirigentes cuando esos dirigentes imponen de mala manera algunas cosas. Esta ley lo que hace es que por primera vez en la historia la paridad entre a las estructuras de los partidos políticos. Menos al binomio. A las mujeres, etcétera. Entonces, ¿por qué estamos debatiendo algo que no tiene que ver con esta ley? Que tiene que ver con una sentencia constitucional. Tuvieron 8 meses para debatir la sentencia y saben ellos que no hay argumentos contundentes, ni constitucionales ni jurídicos, para poder tumbar esa sentencia constitucional. Entonces, basta de intentar resumir toda la política en una consigna que no la puede resumir, Susana. Mira, yo lo voy a decir, inclusive voy a responder tu primera pregunta, inclusive sin esta ley. Sin ley, ¿qué pasaría? ¿No es acaso democrático que ese 50% de personas del país que han demostrado que siguen confiando en el presidente Evo Morales tengan unas elecciones generales en las cuales su voto valga y que la oposición decida lo que quiera al interior de la oposición? Yo no me voy a meter a la oposición a tratar de manipular. Ellos definirán quiénes son sus candidatos, qué programa llevan, cuál es su estructura. Yo no lo voy a decir, lo van a decir ellos. Pero hasta ahora lo que ve la población, y pregúntenle a cualquiera en la calle, no ve ni programa, ni propuesta, ni liderazgo claro. Es un problema de ellos y yo se los dejo a ellos, pero por supuesto, nuestro problema es lo que hagamos nosotros al interior del MAS. Me tengo que ir a un corte, Wilson, vuelvo contigo. Ya tenemos muy poquito tiempo, pero volvemos contigo, Wilson. Lo alarguemos, no hay problema. Eso es lo que quisiéramos que haga. Bueno, quiero agradecer esta noche a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y al diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, por haber estado esta noche con nosotros y habernos contado un poquitito de lo que trata la ley de partidos políticos. Creo que vamos a tener que extender a la siguiente semana, ampliar la explicación de cada uno de los puntos. Wilson, yo te invito a que dejes una conclusión o una pregunta en la ciudadanía, porque creo que es importante que nosotros como ciudadanos conozcamos qué es lo que están debatiendo, cuáles son las preocupaciones que las has expresado, pero tengo un minuto, lamentablemente. Bueno, gracias por la invitación, gracias a la presidenta. Espero que el tiempo que queda, la norma se pueda difundir en todos los espacios, porque de cómo se trabajó en el órgano electoral, yo he ido a varias de esas mesas, a los ajustes que se han hecho, desde luego que son estructurales los cambios. Confío en la ciudadanía, finalmente, será la que evalúe en su lectura, en su difusión, para ver cuál es el camino por el que tenemos que ir. Bolivia dijo, no es una consigna, es el resumen de una decisión soberana tomada en las urnas por la que vamos a seguir del lado del pueblo y él será el que finalmente dirá lo que tenemos que hacer. Y mi conclusión de esta norma es que es una norma que busca electoralizar el ambiente. Si sin la ley Evo Morales puede inscribirse, ¿por qué la hicieron? Porque saben que los puntos de inflexión en protesta, en la calle, en actos, en todo lo que vive el país va creciendo, creciendo y creciendo. Y que lo que hoy quieren es poner a la oposición, a las fuerzas de oposición democrática, a la gente a pensar, preocuparse quién va a ser el candidato, cómo se vota, cuál es la metodología para distraer de los otros temas. Tenemos ese desafío. O caemos en esta estrategia para hacerles el juego o nos sumamos a la ciudadanía para defender la voluntad popular. Te agradezco mucho, Wilson, haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Gabriela, un minutito. Bueno, a mí me parece que los debates se tienen que dar en relación a los temas que se están tratando. No está en debate la habilitación del presidente Evo Morales, está en debate una ley que, desde mi punto de vista, democratiza de manera profunda los partidos políticos, como no lo hizo nunca las anteriores leyes de partidos políticos. Creo que
esa democratización pasa por la participación de mujeres, por la participación de jóvenes en los partidos políticos. Basta ya de partidos políticos en los que el jefe a dedazo elige a sus amiguitos para ponerlos en la lista de diputados, de senadores, sino una democracia interna en los partidos y en las agrupaciones ciudadanas que permita que sus militantes, la gente que hace la base social de un partido político, pueda decidir, pueda elegir candidatos de mejor manera, que se elija al mejor, no al amigo del jefe. Eso es lo que estamos debatiendo hoy. Y a mí me parece que las elecciones del 2019 requieren, tanto en oficialismo como en oposición, escuchar a la gente y saber que unas elecciones generales siempre son una oportunidad para plantear ideas, programa, proyecto de país, etcétera. Eso es lo que tenemos que estar debatiendo. Yo también confío en que la gente siempre va a optar por más democracia, nunca va a optar por el dedazo de algún jefe. Te agradezco mucho, Gabriela, por haber estado con nosotros. Wilson, tenemos pendiente todavía varios detalles, a ver si la siguiente semana los vuelvo a tener. De todas maneras, les agradezco haber venido este domingo a esta casa, no es hotel. A usted. Gracias. A usted, muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Quédese con la programación de ATV. Sigue Deporte Total. Muy buenas noches.